Muy buenas, ladies y lados. Sean bienvenidos a otra aventura en una serie ya de series que no se hacen en YouTube, porque realmente no da ni visitas ni tampoco dinero. Pero esto lo hago por gusto, a simplemente estar aquí de vuelta con mis queridos y friendliers comentarios. Bueno, en fin. Red Dead Redemption 1 en PC 14 años después de que se lanzara el juego que fue el GOTY de 2010, una de las joyitas de Rockstar. Al fin está en PC y ¿qué se puede decir? El por dinero baila el mono. Aparte tenían que sacar algo para contentar a los inversores, pero es una alegría jugar esos juegos que en su tiempo no se lanzaron en ordenador porque la sexta generación era un desastre para portear. Y en particular tenía entendido de que el código era un desastre como para poder hacerle un port decente. Y bueno, ya lo compré en PlayStation 5, muy pelotudo de mí porque no lo abrí ni nada. Y bueno, no pude pedir devolución porque ya pasó el tiempo. La puta madre Rockstar. Ok, siéndoles sinceros, es una alegría saber de que lo voy a jugar por primera vez. Llegué a ver muy pocas partes del gameplay y de la historia, sé lo básico que es en sí la continuación de los eventos del Red Dead Redemption 2, que era una precuela. Así que va a ser una alegría y quizá algo choque al momento de jugarlo, porque en sí ya es un juego de 14 años, aunque es de una generación que marcó bastante a la industria. Así que vamos a jugar. Y saben bien de que no me gusta hablar durante las cinemáticas ni nada de eso. Es bueno seguir grabando en YouTube. Y por algún motivo siempre termino grabando un juego de Rockstar en cualquier otro momento. Grabo una serie chiquita de otro juego y no sé por qué termino siempre Rockstar. En fin, mejor dejémonos de chácharas. ¿Qué es esto? Extremo, Undead Nightmare. ¿Qué es esto? Ah, no. Elijo extremo porque creo que esto, no sé si es una dificultad o es de directamente acceder al DLC. No me fijé aquí, no tengo más opciones, así que pongámosle extremo. Aquí hay que ser machos auténticos. Dar y recibir por el culo.
for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Bien, estoy libre. Ya me daba ganas de coger la cuerda, como dicen los españoles, y arrastrar a ese par de viejitas, pero no tengo ningún caballo. Miren qué calidad, 4K 60 FPS. Es un port digno de PC para un juego de hace 14 años. Y bueno, ¿qué andas leyendo, señor? Bueno, los controles son básicos, es casi por estándar todos los juegos de Rockstar. Wow. ¿Esto lo hace automático? Bueno, no tengo mucha cosa que hacer aquí. No sé si... Uy, creo que saqué el revólver. Bien. ¿Dónde está Blackwater? Bueno, esta parte es México. Es básicamente la zona árida que tenemos en el Red Dead Redemption 2. Map of the Western Border States. Estaba vacío en el 2 y nunca entendí para qué pusieron esa zona. Porque se siente como al reverendo cohete. Quizá quisieron planear algo para el online y nunca fue. Porque, bueno, no podían meter a un GTA en el oeste. Simplemente no pega. Y es uno de esos motivos por los cuales GTA 6 va a seguir la línea de la era moderna. Necesitan meter todo lo posible y que por lo menos cuadre de cierta forma. Hola. Es el oeste, así que... así que puedo... Vamos, señor.
Uncle. Te curaste del lumbago. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Parece una versión pajera de Uncle. How amusing. Well, if that is all, good day to you too. Lo que siempre me agradó de Rockstar es los pequeños detalles que ponen desde sus primeros juegos. Oli, a ver si puedo interactuar, se quedan trabados. Uy, lo siento. Bueno, es... No sé por qué, pero tengo la capacidad de reírme por cagadas así. A ver, vamos a seguir bien. No quiero patearlo y que me patee a mí. Ahora... Como que no puedo andar. A ver, presiona repetidamente. Ok. Me tendré que acostumbrar. Yeah, So it's Fort Mercy you want to visit? that's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Me dejó plantado. Bueno, en realidad me persiguió con el resto de los traidores a muerte. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Oye, por favor, yo estoy casado honradamente con una exputa. Exputa, pero casado. Así que no... Bueno... Ok. Yeah. Ok, vamos por Oh, otro. it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. No sé qué se diferencia el modo normal del extremo, quizá por el auto apuntado. Ay, casi. You ain't very talkative, are you? No, I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. trust me. There's things you're better off not knowing. Como decía. Damn coyotes! What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Bueno, con respecto a la dificultad, no creo que haya tanta diferencia ahora en PC porque dispongo del mouse para apuntar, así que no sé qué tanto va a afectar esa dificultad. No es que hayan adaptado, simplemente desbloquearon los FPS y algunas que otras cositas para PC. Oh, yo me acuerdo de este fuerte. Estaba re vacío en el 2. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time.
Bueno, me deja abandonado. Algo que no me gusta del mapa es que está completo desde el principio y más o menos como que no puedo ir rastreando bien qué lugares ya exploré. Eso. Y hay eventos random, por lo que tengo entendido. Bueno, la pregunta aquí es, tío, ¿cómo me bajo? Ah, con la E. Bien. Con Tab puedo seleccionar el arma. Perfecto. Creo que en el 2 también era así. Pero se siente mejor con la rueda del mouse. No sé por qué no adaptaron eso. Y no, me da paja cambiarlo desde la configuración. Muy buena idea presentarte al frente, ¿no? Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Definitivamente no eres el más listo, John. Esa es la rubia que vimos en el tren. Wow, un logro por eso. Muy bien. Por fracasar miserablemente. Hola. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance.
for old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Bueno, hay que pagarle la deuda. Soy todo tuyo, señorita. Hola. A ver, veamos si podemos hacerlo. Ouch. Ok, ¿con qué este es tu rancho, señorita? Rancho McFarlane. Ah, tenemos un diario. Veamos. Desconocidos. Informe, desafío. Bueno, esto todavía no se desbloquea, parece. A lo largo de la frontera vas a encontrar esta... Ah, es algo similar como era GTA 4. Bueno, en su tiempo había salido 2 años antes de Red Dead Redemption y tenías algo así como mini misiones secundarias de personas extrañas y más o menos le añadía cierta chicha al juego. Pero era algo muy básico, no es algo que te afecte mucho en sí. Y en realidad el 2 tampoco, son misiones que no afectan a la trama principal. No sé si grabarlas. No creo. No creo que las termine grabando porque la serie se me va a hacer larguísima. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Bien, trataré de no morirme andando en caballo. Así con que... ¿Esta es tu tierra? There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out a fine horse for you. Come on, then. I'll show you around the property. Come on. Vamos. No me digas que voy a tener que andar de esta forma. Ya llevamos como 25 minutos. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Son esos pueblitos que giran en torno a una familia. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Aquí la pregunta es, ¿cuándo vamos a disparar? And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. Whoa!
A veces me olvido de que en esta época las misiones... De que esa época las misiones eran cortitas. Las primeras al menos. Aún me acuerdo de Red Dead Redemption, había misiones de media hora. Pero eran disfrutables, por lo menos para mí. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Estuviste 2 minutos cabalgando, la puta madre. ¿Cansado estás? Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Parece que los indios están por pasar. Así que vamos a ir a matar a un par de indios. ¿Y por qué no a 1000? ¿Podemos ir de por esas viejitas que estaban en el tren? Right. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Ok. Estoy atento, señorita. Bien. Tengo el apuntado completo. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. No sé por qué en las imágenes la veía como una mujer refinada del medio oeste y suena terrible campirana. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Ah, la apunté mal. Esa es básicamente la misión de las ratas del bully, pero con conejos. Así se hacen más blandos por el tiempo. Ahora se quejan de corrección política y eso. Pero antes, en mis tiempos, perseguíamos haitianos en Vice City, no conejos. Ok, sigamos. Creo que está. Y realmente no me importa mucho el shadow banning en YouTube, sinceramente. Ok. Yo siempre agarro y me monto en el negro. Vamos, señorita. ¿O es que acaso querés montarte en el negro? La puta madre, te bugueaste. Voy a tener que hacer lo que hacíamos en el viejo oeste para atraer mujeres. Ahí está, muy bien, señorita, ahí está. Todo un caballero soy. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. No tiene pinta de mujer de la ciudad. We can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Marston. Quick, they're going after the chicken. Yeah. Todavía no controlo bien el tema de la velocidad con los caballos. Easy now. Good shooting, Mr. Marston. ¡Ah! Activé el Deadeye. Ay, no, esas son gallinas. Bien, el Deadeye es la barra que está roja. Justo lo maté cuando... Let's go. Looks like that was the last of the cattle. Just a shame to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Estoy re seguro de que perdí algún logro con eso. Pero no importa. No planteo hacer una guía y...
You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Ay, atar al poste. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Si quieres guardar la partida, duerme en la cama. Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. También puedes recoger munición del baúl de la habitación. Se llena... Ah, nivel actual de Dead. Ah, tenemos el sistema de honor. Ah, tiendas, consultorio, tienda de armas en este terreno para comprar nuevas armas. Y... bueno, lo básico. Ok. Bonnie. Lo haremos tranquilo, no voy a tener tanto orden más allá de guardar las misiones. Este típico atuendo. Oh, ¿qué es esto? Oh, vaya. Quedémonos con él. Es elegante. Bueno. Guardemos la partida. ¿Saben qué? De por sí Red Dead Redemption tiene como un enfoque más realista en las cosas y te hace hacer cosas de más. En el 2 se pasaron con eso y si están preocupados por GTA 6, descuiden. Ese juego es más para el público general menos tedioso. Pero se dan cuenta de que a pesar de que ya era un exitazo el GTA Online, decidieron hacer de todas formas Red Dead. No sé si el objetivo principal fue que tuviese un online similar al GTA o de por sí hacerlo, porque sí. Ya no están las cabezas principales del estudio, se han ido y si quieren saber dónde están, se fundaron un estudio nuevo en California llamado ¿por qué todo tiene que estar en ese puto estado, la que te parió? Encima que es el lugar más caro para vivir en toda América, se van directamente ahí. Ahora, se llama Game Venture Studios o Absurd Ventures o algo así. Se fue Dan Houser, Leslie Vences y no me acuerdo el otro nombre, pero era el escritor del Red Dead Redemption 2 y están haciendo un juego AAA por cómo daban las ofertas de trabajo. Así que si quieren algo que realmente va a ser del estilo de la Rockstar de antes, no sé si puedo decir Rockstar de antes porque no ha salido GTA 6, pero creo que GTA 6 va a ser el último juego de esa Rockstar. Porque ya aún deben de tener el impacto de las decisiones de esos tipos. Sí, no es bueno tener que todo dependa de un cabecilla, pero así se ha manejado casi siempre. Por lo menos estos juegos. Bueno, eso seguiré hablando más adelante. Obstáculos en el camino. ¿Me invitas? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss.
Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Todavía no sabe de mi oscuro pasado. Yeah. Whoa there. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna Por be a aquí. gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Lo siento, son daños colaterales. Me da miedo pasar. You'll have Me da to miedo get pasar better por el than that. fuego. Por el hecho de que los caballos se pueden asustar con esto. You're not as bad as I thought you'd be. I'm coming, don't you worry. Uy, se me está agotando la energía del caballo. Should I wait for you to catch up? Let's go, Miss McFarland. Ese es el problema también, revisar. Come on, boys. Where do you think you're going? Que andar con ojo de que no pierda. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Are you saving the best for last? Whoa. Adiós, señorita. Uy. Bajemos, baja la velocidad. So, how you doing back there? Isn't this jolly? This is gonna be close. La resistencia se gasta si intento Call acelerar. yourself a rancher? Would you like me to slow down? Bueno, este es un problema de andar a caballo. I have got you now. Vamos, caballito, tú puedes. Me mandé la cagada. Me mandé la cagada. Pero igual, la IA siempre hace como que como que empieza a perder la velocidad en cierto momento para que pueda avanzar. Don't go easy on me. Pero en serio, no me estoy acostumbrando bastante. Me gustaría poder ver los hermosos paisajes, pero tengo que prestar atención a que no se me gaste la resistencia del caballo. Vamos, ahí ya estamos al final. No pierdas, Eddie, no pierdas. Ahí está. Bien. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Genial. Pero ahora en serio, este traje dice: soy un hombre de alto nivel, un citadino, y mi esposa tiene 15 años. No sé, siento como esa vibra. Uy. ¿Qué es esto? El tren, comisario Johnson. No sé si iré... Por ahora voy a hacer las misiones nada más de la señorita. Pero guardemos primero. ¿Puedo acariciar al perro? Miren, no me... Uy. Uy, se enojó. Se enojó. No puedo interactuar todavía. Bueno, y no creo que llegue a interactuar. ¿Saben qué? No me gusta el atuendo ese. Así que... Ay, se me fue a la mierda la voz. No me gusta el atuendo ese.
Ahora mirándolo bien, no. Ok. Bueno, señor. ¿Qué hay por aquí? ¿Tiene algo para vender? Oli. Mapa de superviviente y no tengo ni un peso. Demasiado caro. No tengo ni la dignidad para vender. Caballo de guerra, $10.000. ¿Se imaginan? Cales, montañas. Esperen, son todos caballos. Ah, venden de todo. ¿Hacen fusión de empresas y conversión de sociedades anónimas aquí? Muy probable que sí. Eran los viejos tiempos donde podías encontrar todo y hacer todo de todo aquí. Bueno. ¿Qué más hay? Ah, tengo un problema para los nombres. Bonnie McFarlane. Sigamos haciendo las misiones. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Sigue el camino amarillo, ¿no? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. You never did tell me where you live. I have a small holding up at Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss.
Me impresiona de que no reaccionen. Aún me acuerdo cuando era niño y en GTA San Andreas chocaba a un taxista y ese taxista me perseguía hasta el fin del mundo. Tenía 7 años y más o menos como que me largaba a llorar porque no podía sacármelo de encima. Luego me enteré de que pegando unos tiros salía disparado. Ah, ese es el estilo de Los Ángeles, de los santos. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Oh, en Manhattan tengo unos amigos de polo. Most Si important thing for le you right now interesa. is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Bueno, este lugar es pintoresco. Este sheriff. Bueno, es Armadillo. Si no me recuerdo, hubo una plaga hará una década, creo, que el pueblo estaba completamente abandonado. Y bueno, ahora está en sus mejores días. Aquí puedes morir de cualquier cosa, lo sabes. Por ejemplo, este perro trae el SIDA. ¿Cómo lo sé? La respuesta te sorprenderá. Debe de vender también tabaco el doctor. Hello, friend. Pero la puta madre, en serio. Solo lo decía de broma. Bueno, es tabaco para mascar. Thank you. Ok. Esos dientes así salidos permanentemente tienen... Uy, mierda, ¿qué le pasó ahí? Se cagó y sangró. Tiene pinta de... Miren ese culo. No sé por qué se me hace que lo he visto. Ah, esperen. Este no se parece al hombre extraño, creo que era el nombre. Es un personaje muy misterioso en Red Dead. Y ¿saben qué? A ese sí lo voy a grabar. O sea, lo conozco no por haberlo jugado este juego, que no lo jugué, sino por las teorías que hay en internet. Y eso es una de las pocas cosas que puedo rescatar de estos tiempos, en particular de Rockstar. La cantidad de teorías que se arman alrededor de algo tan simple. No sé si los diseñadores pensaron en eso, los escritores, o si en serio la gente de la comunidad que rodea a Rockstar es muy, ¿cómo se dice? Muy paranoica. En fin. Uy, lo siento. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Como que me quedé sin transporte. Ah, diligencias de carga. Ah, viaje rápido. ¿Y esto qué es? Servicio de diligencia. Ah, bien. Así. Propiedad disponible. ¿Cuánto vale? A ver, subamos. ¿Dónde mierda están las escaleras? Ah, aquí está. Oh, señoritas. Voy a enseñarle lo que es el play precipicio. Oh, por favor, señorita. Esta es una de mis técnicas extremas que aprendí cuando estaba en la banda de Dutch. Lo chistoso es que si no los golpeas no reaccionan. Y eso es todo en los NPC. Uy. Se quedó trabado. No, tranquilos. No va a pasar nada. Es resistente. Está hecha a la antigua. Así eran las mujeres de antigua. Las golpizas que les podías pegar y aún resistían.
Ok, ¿qué es esto? $50. Ah, está mal la crisis. En medio de un... En medio de la nada. Ok. Bien. Uy, sorry. Solo me gusta explorar un poco y ver qué me ofrece este lugar. Por aquí no puedo comprar caballos. Nada. Pero aquí solo venden munición. Bueno, venden otras armas, pero son pocas. Ok, vamos a hacer la misión del sheriff. Y una pregunta, ¿aquí no tengo la hora? Ah, miren, aquí está. Ya domingo. Oli. You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. ¿Qué es esto? Aceptar desafío de duelo. Ok. ¿Cómo se juega? Estoy seguro de que me... Ah, me va a matar a la primera porque nunca lo hice. ¿Y cómo hay que hacer? A ver, presiona para omitir el tutorial. No, necesito ver cómo mierda se hace. No son los mismos que Red Dead Redemption 2. A ver, para desenfundar, usa... También puedes acercar tu mano. Y me mató. Es que no me dejó ver... No me dejó ver lo suficiente. Y quedé guardado. ¿Dónde estoy? Ah, mierda, me fui lejos. A ver, intentemos una vez más. You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. How'd you like it? I want it between the eyes. Quick, no pain. Tobias Weldon. ¡Bien! ¿Quién diría que saltarse el tutorial serviría? En serio, me estaba incomodando. Pero bueno, salió un logrito. Y esto es mío. Ok. Y bueno. ¡Apa! No quiero excederme del tiempo en estos juegos. Los juegos de Rockstar siempre he sido de grabarlos muy de 40, 30 minutos juntando un par de misiones. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Y encima tuve que volver desde la casa, desde el rancho para pelear. En fin. Espero que les haya gustado. Que sigan viendo la serie en el momento que sea, cuando quieran. No hago stream ni nada por el estilo, ni de esas mierdas. No sé, porque me sale todo mal si es que tengo toda la gente mirándome así en tiempo real. Así que bueno, suscríbanse si es la primera vez, denle su like y todas esas guasadas que terminan escuchando al final o en medio del video. Y bueno, sin nada más que añadir, nos vemos.